Amigos, pues hoy les voy a leer el artículo La destrucción hormiga al interior de la 4T. Un servidor, Luis Daniel Rodríguez Jiménez. En este artículo se aborda el mal, el remedio y el trapito. Bueno, no es fácil hacer una crítica a un movimiento nacional tan querido por el pueblo de México, ya que la Cuarta Transformación o 4T ha logrado avances importantes en la economía de la población, pero sobre todo en lo moral. Ha combatido la corrupción, el huachicol, la delincuencia, ha hecho obras públicas muy superiores a los gobiernos neoliberales, ha mejorado la salud, ha hecho nuevas universidades, etc. Sin embargo, esta crítica que planteo tiene como objetivo mejorar aún más a la 4T. Lo primero es plantear el problema, explicar lo que es la destrucción hormiga al interior de la 4T. Para esto el nombre ayuda, ya que hace referencia a los pequeños animalitos que constantemente trabajan perforando el interior de la estructura del edificio. También podemos relacionarlo con el término robo hormiga. Que yo he escuchado muchas veces y creo que ustedes lectores también lo han escuchado. En este caso no hay robo, pero en cambio se da la destrucción hormiga. Veamos dos ejemplos de la destrucción hormiga. Cuando en la conferencia mañanera se habla de logros importantes en materia de salud, de otorgar el servicio público de salud a todos los mexicanos, así como otorgar medicamentos gratuitos a toda la población, me siento muy satisfecho. Pero meses después, una señora me comenta que cuando solicita sus medicamentos en el centro de salud, le indican que debe tramitar su gratuidad de medicamentos, por lo que tardará en hacer dichos trámites y tal vez en la práctica le sería más fácil ir a un servicio privado donde pagaría servicios y medicamentos, porque le urge resolver la salud de su hijo y la suya propia. Yo mismo fui testigo de solicitar un servicio en un hospital pediátrico, donde después de varias horas de trámites y filas, pudimos comprobar que no obtendría el servicio porque en vez del original del documento de gratuidad, el padre de la menor llevaba una copia del mismo, por lo que se optó por abandonar las filas y los trámites para que días después se acudiera a un servicio particular. Finalmente, después de varias semanas, por el mal resultado del servicio particular, se tuvo que regresar al servicio público, pero en otra unidad que no presentó la negativa del servicio a través de una lista de requisitos y documentos. Así, con este primer ejemplo, vemos cómo con acciones mínimas, pequeñas y aparentemente correctas, se daña el avance de la Cuarta Transformación y el objetivo de gratuidad y buen servicio de salud. Veamos ahora un segundo ejemplo. El presidente López Obrador habla de la ética de los abogados y jueces que deben buscar la justicia antes que buscar recovecos o interpretaciones en las leyes que impidan la justicia. Sin embargo, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, lleva
más de 4 años sin querer pagar el seguro por fallecimiento que aportó un jubilado de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a sus deudos, e inclusive con una sentencia a favor de los deudos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que el INDEP solicitó un amparo para no pagar lo que justamente les corresponde a los deudos. Como este organismo, INDEP, depende de la Secretaría de Hacienda y el actuar de los funcionarios encargados de este caso va en contra de lo que el presidente declara y promueve, entonces se hizo una petición por escrito a la presidencia para que resolviera este asunto. El área que atendió esta petición es la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, la cual nos respondió rápidamente y canalizó la petición ante el INDEP, o sea, esperando que el propio organismo que realizaba desde hace 4 años el abuso de autoridad y el torcimiento de la ley con argumentos legaloides por encima de la justicia, resolviera el caso con justicia. Pero la respuesta del INDEP fue la misma. Volvió a justificar con referencias legaloides para no otorgar justicia e insistir en el amparo impuesto para no hacer el pago del dinero aportado por el fallecido para sus deudos, y que el INDEP debería administrarse con justicia y no comportándose como mafia de abogados sin ética que solo quieren ganar a toda costa en contra del contrincante. Ante el resultado obtenido y entendiendo que los funcionarios encargados de este caso del INDEP no habían respondido al reclamo de justicia, se realizó una nueva solicitud por escrito que pedía lineamientos por parte del presidente para que se buscara la justicia sobre las argucias legales. Entonces, se volvió a recibir rápida respuesta del área de atención ciudadana, pero no se obtuvo respuesta de lineamientos por parte del presidente. En cambio, el área de atención ciudadana volvió a remitir al solicitante a los mandos medios del INDEP encargados del caso, obteniendo ahora una respuesta casi inverosímil y casi hilarante, a no ser por la gravedad de sus consecuencias, arguyendo que la propia Constitución Política de México, imagínense, impedía al presidente de México dictar lineamientos. Esto nos debe hacer reflexionar, sin necesidad de ser expertos en leyes, ¿cómo es posible que el jefe del Ejecutivo esté impedido por la Constitución para dictar lineamientos de gobierno a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda? Esto no es posible. Por más que estos abogados traten de convencer de esta torcida interpretación de la ley, el jefe del Ejecutivo diariamente nos demuestra que dicta lineamientos para que el gobierno, encabezado por el presidente, siga sus órdenes de gobierno. Esto me hace pensar que el documento dirigido al presidente nunca llegó al presidente, o al menos a un funcionario que lo haya revisado con un criterio acorde a las ideas que dirigen a la Cuarta Transformación. Podría intentarse una nueva solicitud, ahora tal vez dirigida a la titular de la Secretaría de Hacienda, o tal vez al encargado de la comunicación social que todos los días acompaña al presidente en las sesiones matutinas. Entonces tal vez el responsable de dar la respuesta resuelva la solicitud de justicia, porque ya no sería el mismo mando medio que instrumentó la injusticia al encargado de resolver el caso. Bueno, ya describimos el problema, ahora tratamos de acercar el remedio y el trapito.
Por un lado, es evidente que el presidente de la República no puede atender personalmente todos los casos de esta destrucción hormiga que corroen la labor de la Cuarta Transformación. Como vimos en el caso del servicio de salud, los medicamentos gratuitos o el pago de un derecho heredado. Por otro lado, también es claro que la atención ciudadana no cuenta con personal que pueda valorar eficazmente todos los casos que se le presenten, ya que funciona como un clasificador que ubica a los departamentos u organismos relacionados con el caso, pero no valora la posible solución, por lo que está haciendo falta un grupo bien capacitado para las áreas de atención ciudadana que valore eficazmente los casos presentados y que les dé seguimiento hasta el buen término de la gestión. En un principio, el propio presidente hizo un esfuerzo en este sentido con la cartilla moral y seguramente con ella se logró un impulso positivo, pero ahora la destrucción hormiga debe ser enfrentada con comités de ética que vigilen y eliminen esas malas prácticas, planteando precedentes y modelos de cómo deben resolverse los conflictos donde traten de imperar argucias legales en contra de la justicia o donde los trámites sean más importantes que el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Con esto, esperemos no volver a escuchar esas tristes argucias como, por ejemplo, pues aunque lo diga el presidente, eso aquí no se hace. Pues solo si tiene su trámite de gratuidad, en original le podemos dar los medicamentos. Yo tengo obligación de proteger los recursos, no de hacer justicia. Pues sigan votando por Morena y etcétera, etcétera. Todos unidos, ciudadanos y gobierno, podremos combatir esa destrucción hormiga que va minando a la Cuarta Transformación. Pues muchas gracias, este es el artículo que escribí y espero que les guste.